remontando claramente por una pequeña reseña histórica de la craniometría. Bueno, dentro de la biología humana, el estudio del cráneo habría iniciado en el siglo XVII y XVIII, con estudios que tal vez tendrían una perspectiva naturalista. Estos estudios fueron realizados por Johann y Friedrich y Edward Tyson. Más tarde, ya en el siglo XIX, la geometría ya estaba formalizándose como parte de la antropología física. Y bueno, los autores que contribuyeron a esta formalización fueron Paul Broca, George Morton, y más tarde, ya en el siglo XX, existieron trabajos como los de Carl Pearson, Frank Russell. Por lo tanto, la craniometría es una herramienta útil para analizar la estructura y la historia de las poblaciones humanas. Tiene dos métodos indispensables que son la morfometría lineal o la llamada morfometría clásica y la morfometría geométrica. La morfometría clásica utiliza instrumentos que son manuales de observación directa, como ser el calibre, el compás de espesor y el goniómetro. Sin embargo, el avance tecnológico y la introducción de la fotografía antropométrica ha permitido el desarrollo de técnicas de reconstrucción 3D, por lo cual simplemente ya no se evalúan solo distancias lineales, sino se pueden evaluar formas. Sin embargo, la revolución molecular y los avances de la tecnología del ADN han contribuido para proporcionar datos a partir de los cuales derivan expectativas de un modelo craneal neutral. Sin embargo, esto no significa que debería restarse valor a la riqueza de información que podemos aprender de un estudio de variación craneal a partir de la craniometría, ya que diversas investigaciones han hallado una fuerte correlación entre la variación craneal y la genética. Ya hablando de la variación craniométrica humana, deberíamos ver los mismos patrones de variación craneal en nuestra especie hoy en día. Pues los rasgos craneales han evolucionado a partir de fuerzas combinadas entre las influencias ambientales y las influencias genéticas. También la selección natural ha sido el más importante elemento a la hora de producir diferencias craneales entre las poblaciones humanas. Hablando de las influencias ambientales, hay un concepto importante que es la plasticidad del desarrollo y que tiene que ver mucho con la migración, donde el efecto de la migración de un individuo a un entorno diferente puede tener efectos inmediatos en el desarrollo cranométrico y afectar la genética subyacente de una población, provocando cambios a largo plazo. Además, los factores ambientales, como las condiciones climáticas, pueden inferir extensamente en variables como la amplitud y el tamaño craneal y la altura nasal. Manica, en 2007, evidencia que las dimensiones craneales pueden tener variaciones relacionadas con el clima. Hablando de las influencias genéticas, existen dos conceptos que quisiera describirlos, que son el flujo genético y la deriva genética. El flujo genético es un mecanismo que genera movimientos de genes de una población a otra, a diferencia de la deriva genética, que es un mecanismo de evolución que se refiere a las fluctuaciones aleatorias de frecuencia de una generación a otra. El componente genético se ha demostrado que tiene una amplia intervención sobre las dimensiones de la altura facial. Tienden a ser más heredables que la anchura, a diferencia de los componentes heredables en relación al cráneo, que la heredabilidad se da más en la anchura en relación a la altura. Pero las anchuras faciales, que pueden ser más heredables de un individuo o de sus progenitores a un individuo, pueden ser la anchura nasal y la anchura del canto externo. Ahora quiero trazar el camino metodológico que hemos realizado para conseguir los resultados de este estudio. Y bueno, inicialmente voy a situar el estudio dentro de una taxonomía.
El presente estudio ha sido analítico, ya que se han realizado análisis de múltiples variables que, bueno, en estudios descriptivos son denominados como variables endógenas. El estudio es transversal debido a que solo se ha realizado una medición a las unidades de estudio y es prospectivo porque se han obtenido datos primarios de estas mediciones. También quiero hablar sobre el muestreo que hemos realizado. Este ha sido un muestreo por conveniencia, donde se han obtenido modelos de cráneos de diferentes épocas, para ser exacto, de 4 épocas distintas. Tenemos los primeros ejemplares que son del periodo preincaico, que están comprendidos entre estas cifras. Después también obtuvimos modelos craneales de la época incaica. Ya más recientemente obtuvimos piezas craneales de individuos que vivieron aproximadamente hace 100 años. Y para contrastar estas medidas con imágenes tomográficas que hemos obtenido de individuos que viven actualmente. En total, hemos obtenido 36 unidades de estudios representativas de cada época que han ocupado un espacio geográfico en común, pero diferente espacio temporal. El análisis métrico que se ha realizado sobre estas unidades de estudio, bueno, se ha realizado fotografías antropométricas de todas las piezas antropológicas. Se ha realizado tanto fotografías frontales como laterales, pero el modelo que ustedes pueden apreciar en pantalla es un modelo fotogramétrico que se ha realizado en trabajo conjunto con los ingenieros del Museo Nacional de Arqueología. Este modelo es un modelo preincaico y bueno, la técnica fotogramétrica es sencilla de realizar, pero sin embargo sí demanda bastante tiempo, por lo cual es imposible realizar esta técnica para varios objetos o para varios cráneos. Como ustedes pueden observar, las características y el detalle de las suturas y de las diferentes estructuras anatómicas nos permiten hacer un examen morfométrico que pueda ser reproducible o puede ser comparable al método convencional. Y bueno, vamos a iniciar describiendo cada medida antropométrica o cada medida craneal que ha sido realizada en este estudio. Inicialmente en el plano sagital medio se ha realizado la longitud máxima craneal o la longitud glabelo-occipital, que es la distancia sagital máxima desde la glabela hasta un punto determinado en la escama occipital. También tenemos la longitud nación occipital, que va desde el nación hasta la distancia máxima sagital. Estas medidas reflejan la longitud máxima del cráneo. También en el plano medio sagital se ha tomado en cuenta la cuerda frontal, que va desde el nación hasta el punto bregma. También tenemos la subtensa frontal, que representa la convexidad máxima del hueso frontal. Tenemos la fracción frontal, la medida que va desde el bregma hasta el punto de intersección entre la perpendicular de la subtensa frontal. Del mismo modo, se ha realizado la medición de la cuerda parietal, que va desde el bregma hasta el punto lambda. Igual hemos realizado la medición de la tensa parietal y de la fracción frontal, que tienen las mismas características de las medidas relacionadas al hueso frontal. La subtensa frontal representa la concavidad máxima del hueso parietal y la fracción frontal es la distancia entre el bregma hasta la intersección de la línea perpendicular la subtensa parietal con la línea teórica de la parietal. Desde una vista frontal se ha tomado en cuenta la anchura craneal máxima, que es la distancia entre dos puntos que son los más externos
externos del cráneo que pueden estar encima de la línea temporal. También se toma en cuenta, realizó la medición de la anchura frontal máxima, que se localiza o es la distancia de los dos puntos más externos de la sutura coronal, al igual que la anchura frontal máxima, que comprende la distancia entre el punto más interno de la prolongación temporal del hueso frontal hasta su homólogo en el lado opuesto. Ya adentrándonos más en la parte facial de este análisis craniométrico, a continuación vamos a ver la anchura bifrontal, que va desde el punto más anterior de la órbita, de la parte externa de la órbita, hasta el punto opuesto. Este punto craniométrico generalmente es denominado ectoquíneo. También como ustedes pueden ver, vamos a realizar una ampliación a las estructuras faciales para ver qué medidas craniométricas hemos tomado en este caso. Esta distancia es denominada anchura bicigomática, que está comprendida entre la distancia de dos puntos craniométricos llamados cinion. El cinion es la parte más externa de las apófisis cigomáticas. También tenemos la anchura máximo alveolar, que es la distancia entre los puntos más externos de las paredes externas de las apófisis alveolares del hueso maxilar. A continuación verán también que esta medida puede tener múltiples variaciones debido a la presencia o no de piezas dentarias. La anchura bimaxilar comprende desde el punto inferior de la sutura maxilocigomática hasta el homólogo del lado opuesto. Ahora, a continuación, vamos a revisar o vamos a describir las dimensiones faciales. Primeramente, la altura orbital, que va de la parte más superior a la parte inferior del reborde orbitario. Del mismo modo, la anchura orbital va desde el dacrión, el punto dacrión, hasta el punto ectoquinión, que divide la órbita en dos mitades similares. A continuación también hemos realizado la medición de la anchura interorbitaria, que va desde el punto dacrión izquierdo hasta el derecho. También se ha tomado en cuenta una última medida bueno, describe las dimensiones orbitarias, que es la anchura biorbital, que va desde el punto más anterior de la órbita hasta el opuesto, denominada anchura biorbital. Ya para finalizar con con las variables craniométricas que han sido incluidas en este estudio, nos vamos a describir la altura nasal, que va desde el punto nasion hasta el punto nasoespinal, que bueno, refleja la parte anterior de la sutura intermaxilar. También la anchura nasal, que va desde la parte más externa de las fosas nasales y que, bueno, es la distancia entre las partes el punto más externo de las fosas nasales. Y como últimas dos variables también se ha tomado en cuenta la altura nasion-prostion, que va desde desde el nasion hasta el prostion. El prostion es un punto que está ubicado entre los dos incisivos centrales y que refleja principalmente el tercio medio de la estructura facial. Y como última variable craniométrica, medimos la altura del pómulo, que va desde el punto más inferior del reborde inferior de la órbita hasta el punto más inferior de la apófisis piramidal del maxilar. Bueno, ya descritas las variables craniométricas,
Se ha realizado un análisis estadístico tabulando todos los datos que hemos obtenido al programa, al paquete estadístico SPSS, en el cual se ha realizado un análisis de series temporales no estacionales y medias móviles centradas. En este estudio se ha tomado en cuenta dos modelos predictivos, que el primero es el modelo no estacional simple y el modelo no estacional de Holt. La selección de cada modelo ha sido en función al error cuadrático medio, que, bueno, voy a explicar más adelante cómo se han escogido o cómo se ha seleccionado el modelo predictivo más preciso para cada variable cronométrica. Ya entrando en los resultados, voy a eh, pasar a describir la primera longitud que hemos tomado en cuenta, que es la longitud glabelo occipital. Para esta se ha seleccionado el modelo lineal simple, que nos arroja un valor de 2,1. Para esta longitud hemos obtenido una media de 16,71 centímetros. Y como podemos observar en el gráfico, la tendencia de esta longitud a través del tiempo ha sido creciente, ha ido aumentando. Por lo tanto, el valor que nos da la fórmula o el modelo predictivo debe ser sumado a la media actual que obtenimos de nuestros modelos o de nuestras unidades de estudio que representan a la época actual. Por lo tanto, obtenemos un 18,80%. Perdón, 18,81 centímetros. La siguiente medida cronométrica es la longitud nación-occipital, que para este efecto hemos utilizado o hemos seleccionado el modelo no estacional de Holt, que nos ha dado un valor de 1,28. Observamos que en el gráfico la tendencia igualmente es ascendente, por lo cual vamos a sumar este valor de la ecuación predictiva para obtener la medida o el valor pronóstico, que sería 18,26 centímetros. Como ustedes pueden observar en pantalla, la longitud del cráneo va a ir aumentando en el tiempo. Del mismo modo, la cuerda frontal, que para esta variable hemos seleccionado a partir del error cuadrático medio el modelo lineal simple, que nos da un valor de 1,48. En este caso, esta longitud o esta variable cronométrica no ha tenido una tendencia tal vez no muy marcada de cambio. Sin embargo, en el último ha ido incrementando, por lo cual vamos a sumar este valor al valor de la media actual, que nos daría como valor pronóstico 1,12 centímetros. Del mismo modo, para la fracción frontal, se ha seleccionado el modelo de Holt. Este sí ha tenido una tendencia creciente, por lo cual sumamos el valor de la media más el valor arrojado por el modelo predictivo, obteniendo un 7,07 centímetros como valor pronosticado. Ya la subtensa frontal también presenta un valor creciente, un valor ascendente, por lo cual sumamos el valor que nos da la ecuación predictiva para sumarlo a la media y obtener un valor pronóstico de 2,97. Del mismo modo, bueno, a diferencia de las demás variables cronométricas que hasta ahora hemos estado describiendo, la cuerda parietal sí muestra un valor descendente a través del tiempo, por lo cual este valor va a ser restado a la media actual. El pronóstico que obtenemos para esta variable es 8,94 centímetros. La fracción parietal, del mismo modo, representa o presenta un valor decreciente a través del tiempo, por lo cual esta media debe ser, o este valor debe ser restado a la media actual para que obtengamos un pronóstico de 4,67 centímetros. Ya entrando a la anchura craneal máxima, vemos que esta variable o esta medida cronométrica sí ha tenido un valor ascendente muy marcado a lo largo del tiempo, por lo cual el valor obtenido del modelo predictivo
debemos sumarlo a la media actual, que nos daría un valor pronóstico de 15,75 centímetros. La anchura frontal máxima presenta una media de 11,30%, pero, perdón, 11,30 centímetros, pero la tendencia decreciente de esta variable a través del tiempo hace que restemos el valor arrojado por la ecuación predictiva, obteniendo un pronóstico de 9,46 centímetros. La anchura frontal mínima, del mismo modo, presenta un comportamiento similar a la anterior variable, por lo cual se debe restar la media por el valor arrojado por la variable o por el modelo predictivo y obtenemos un pronóstico de 7,51 centímetros. En este caso, la anchura bifrontal, en esta variable se ha aplicado el modelo de Holt con un valor de 2,01. La tendencia decreciente de esta variable nos dice que debemos restar este valor a la media actual de 9,52, obteniendo un valor pronóstico de 7,51. La anchura bicigomática, a diferencia del anterior, me disculpan, a diferencia de la anterior variable, también presenta tal vez una variación no muy marcada a través del tiempo. Pero como podemos observar en el último transcurso, ha ido decreciendo en su longitud, por lo cual debe restarse este valor a la media actual, obteniendo un valor pronóstico de 11,16 centímetros. En cuanto a las variables de la anchura máxima alveolar, vemos que el modelo de Holt nos arroja un valor de 0,85. Por lo tanto, la evidente reducción de esta longitud a través del tiempo nos dice que debemos restar este valor a la media actual. Por lo tanto, obtenemos un valor pronóstico de 5,13 centímetros. La anchura bimaxilar, del mismo modo, presenta igual una tendencia decreciente, por lo cual el valor pronóstico nos da un total de 7,91 centímetros. Ya hablando de las dimensiones orbitarias, podemos observar que tanto la altura como la anchura craneal, orbitar, tienen una tendencia decreciente, por lo cual el valor medio actual de la altura orbital reducirá de 3,47 a 3 centímetros. De igual modo que la anchura orbitaria, como se muestra, tiene una tendencia igualmente decreciente. Por lo tanto, la media de esta variable reducirá de 3,84 a 2,84 centímetros. La anchura interorbitaria también muestra una tendencia decreciente muy marcada, especialmente en el último periodo, por lo cual la media disminuirá de 1,73 a 1 centímetro. La altura nasal, que, bueno, para esta variable hemos utilizado el modelo de Holt, que nos arroja un valor de 0,88, y revisando cómo esta variable se ha ido alterando a través del tiempo, y evidentemente ha ido en una tendencia decreciente, esta media reducirá de 5,3 a 4,72 centímetros. La anchura nasal, que tiene también una tendencia más marcada aún, reducirá de 2,11 a 1,81. Ya para ir concluyendo con los resultados de este estudio, la altura Nasion-Prostion también presenta una reducción de sus dimensiones a través del tiempo, por lo cual la media obtenida a partir de las unidades de estudio, que es 6,62 centímetros, reducirá a 5,74. La altura del pómulo presenta en el último periodo una tendencia creciente, por lo cual la media incrementará de 2,20 a 3,02 centímetros. Bueno, antes de
revisar o empezar a hablar de las conclusiones de este estudio, yo los invito a que puedan visitar la revista Seed Journal, donde está publicado el artículo. Y bueno, se ha realizado modelos craneales tridimensionales, un modelo predictivo. Acá en pantalla tenemos 3 modelos que son uno preincaico, uno incaico y uno que representa la época actual. Como ustedes pueden observar, las variaciones a través del tiempo son bastante evidentes. Se puede ver que la base craneal o la bóveda craneal está en constante aumento a través del tiempo. También los rasgos faciales se han ido afinando. eh, y bueno, a continuación les mostraré un que bueno, ya ha sido realizado a través de un programa llamado Blender de color celeste. Es un modelo en el cual se han tratado de plasmar estas variaciones o estas medidas predictivas. Y se nota bastante el aumento de la bóveda craneal. El aumento de la bóveda craneal y la disminución de las dimensiones tanto orbitales y nasales. También la disminución del tamaño maxilar, que esto puede deberse posiblemente a que la agencia de los últimos dientes de cada grupo ya se está haciendo más frecuente. Dentro de las limitaciones de este estudio, una de ellas fueron que no se pudo realizar una diferenciación por sexo debido a que los métodos son bastante subjetivos. Eh, Se propone que en un futuro pueda realizarse esta diferenciación y pueda aumentarse el muestreo, ya que existen bastantes limitaciones debido a eso. No todas las piezas arqueológicas pueden ser susceptibles a medida o a análisis métrico debido a que no se encuentran entregas. También debería realizarse una inclusión de las medidas mandibulares, ya que encontrar la correspondencia mandibular de estos restos arqueológicos es bastante complicado. Y bueno, finalizar esta ponencia, me encantaría mostrarles cómo se ha trabajado en el Nacional de Arqueología de la Ciudad de La Paz. Y para eso he preparado un video que, bueno, espero que sea de su agrado. Paisajes sonoros, redescubriendo la paz. Sus manchas y danzas sé que me atraparán. Sus ojos, mixtura multicolor. Siento su piel y sus texturas, todo se hace familiar. Miles de historias van construyendo la paz. Siento que soy parte de ella que habla a través de mí. No importa por donde la veas, siempre te sorprenderá. Amplia como es, llena de contrastes, tiene un lugar para ti. Bueno, ya terminada esta ponencia, me gustaría agradecer por el espacio,
Realmente es una experiencia muy grata para mí, aunque son mis primeras experiencias como ponente, pero bueno, todo el material ha sido realizado con mucho cariño para que pueda eh, transmitir o difundir este trabajo que he realizado como estudiante de odontología en la Universidad Mayor de San Andrés, juntamente con la doctora Gladys Bustamante, que hoy es presidente del Comité Iberoamericano de Ética y Bioética, y que también me ha ayudado justamente para poder estar el día de hoy exponiendo este trabajo. Muchas gracias. Con esto concluyo mi ponencia y bueno, les agradezco enormemente su atención.